Hola, soy Brenda Galeno, estudiante de medicina del Centro Universitario de Tonalá. Les hablaré acerca del trastorno de la personalidad antisocial. Bueno, para iniciar, los trastornos de la personalidad son aquellos que se desvían de forma significativa de los estándares culturales de cada individuo. Esto se refiere a que las personas suelen actuar de una manera no normal, por así decirlo, a como estamos acostumbrados o cómo debe de ser la persona. Estos suelen ser penetrantes a la personalidad de los individuos que lo padecen. Suelen ser de inicio en la adolescencia o en la adultez temprana. Estos suelen iniciar durante la infancia, pero suelen ser más diagnosticados ya en la adolescencia, descartando ya algunos otros trastornos y pues suelen culminar de manifestarse ya en eso de los 20 o 30 años. Estos son estables a través del tiempo y van a llevar al deterioro de la persona, el deterioro de su vida, ya que más adelante les explicaré la situación. Y suelen llevar también a la infelicidad de las personas. Estos trastornos de la personalidad se van a manifestar en dos de las siguientes cuatro áreas. La primera es la cognición. Esta es la manera en la cómo se interpreta el individuo a sí mismo, cómo interpreta a los demás y los acontecimientos que suceden. También está involucrada la afectividad. Esta suele ser más incrementada, la respuesta emotiva. Suele haber también afectaciones en lo que es la función interpersonal y pues el control de impulsos, ya que la mayoría suelen ser muy impulsivos y no es como lo que los va a caracterizar también. Y ya respecto al trastorno de personalidad antisocial, este trastorno pertenece al grupo B de lo que son los trastornos de la personalidad. Este es un grupo conocido como dramático y errático. Y ya respecto al trastorno de la personalidad antisocial, este implica el uso de la disociación, de la negatividad y la sobreactuación. Estos individuos se caracterizan por su incapacidad para ajustarse a las normas sociales que rige la conducta individual. Esto es a que los individuos no, no respetan las reglas, suelen romperlas mucho, tampoco respetan lo que es la disciplina y suelen afectar a las demás personas. Y todo esto con el fin de conseguir un único beneficio. No tienen algún remordimiento, ya sea al haber afectado a cualquier persona, haberle robado. No tienen el desarrollo de su conciencia, más bien dicho. Y estos son individuos impulsivos, egocéntricos, irresponsables, ya sea en cualquier situación de la vida, y no toleran lo que es la frustración. Esto va a notarse desde que son pequeños, van a rechazar lo que es la autoridad, van a destacar, perdón, también por su frialdad, su falta de miedo. Estos pacientes suelen no medir las consecuencias de sus actos y a veces en algunas situaciones son consecuencias muy obvias, al igual que también no aprenden de estas consecuencias malas, por así decirlo. Siguen cometiendo los mismos errores, las mismas situaciones, a pesar de que ya se les haya llamado la atención por lo que hayan hecho. Respecto a sus relaciones interpersonales, suelen ser este, empáticos, suelen ser desconfiados y no suelen mostrar cariño hacia los demás. Incluso estos pacientes, si llegan a la adultez, a formar un matrimonio, suelen ser aquellos que abusen de su, de su pareja, sean muy agresivos, muy violentos, incluso si llegan a tener hijos. Y pues
un rasgo muy característico es que suelen ser muy agresivos. Entonces, esto los va a llevar a manifestarse y afectar varias situaciones en su vida, ya sea laboral, ya sea en la escuela desde pequeños, con su familia, con sus amigos, incluso también pues en su matrimonio. Y ya este trastorno tiene una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Suelen ser 4 hombres por cada mujer y la edad de inicio suele ser antes que en los varones. Estos suele ser en promedio su edad de inicio de los 12 a los 14 años, mientras que en las mujeres suele ser de los 14 a los 16 años. En México, el 5% de la población padece lo que es este trastorno antisocial y de estos un 1% va a desarrollar una psicopatía. Este trastorno es muy característico de los criminales por su actitud, ya que suelen ser muy agresivos, les gusta romper las reglas, no sienten remordimiento por los demás, solo buscan su beneficio o hacen cosas solo para ganar alguna gratificación. Y es importante mencionar que no siempre van a ser sinónimos de criminalidad, aunque se ha reportado estudios de que incluso un 50% de los reclusos padecen este trastorno. También se mencionaba en la literatura que en algunas ocasiones, no en todas, el matrimonio suele ser una situación protectora de este trastorno. Esto sí se le lleva como un adecuado apoyo a la persona. Esta patología es considerada como una de las formas más frecuentes de psicopatología en niños y adolescentes. Este trastorno es 5 veces más frecuente en familiares de primer grado, por lo que la genética sí está muy involucrada. Es más frecuente en los grupos socioeconómicos bajos, en las zonas urbanas marginadas. También estos pacientes suelen predisponer a mucho trastornos por consumo de drogas. Entonces, si viven en situaciones donde haya fácil acceso a esto o se vea muy normal que la gente lo consuma, pues estos pacientes van a ser predisponentes a padecer estos trastornos. Y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que no sea bien tratado o no sea diagnosticado a tiempo, junto con los trastornos de conducta, va a favorecer a que en la edad adulta o más adelante se sufra lo que es este trastorno. También un dato muy importante es que las personas que inicien con este trastorno antes de los 10 años es un signo de que en la edad adulta lo van a padecer. Y pues esto también que inicie mucho antes de lo que es la adolescencia, es un signo también de un peor pronóstico, ya que en el futuro las personas en la adultez, aparte de que van a sufrir este trastorno, también van a padecer otros trastornos como puede ser el abuso de las drogas, también van a padecer lo que es la depresión, algunos otros trastornos de lo que es la conducta. Y bueno, respecto a su etiopatogenia, hay varias teorías. Se cree que es el resultado de interacciones complejas entre lo que son los factores genéticos, los ambientales y el desarrollo. Los factores genéticos tienen un amplio valor en lo que es este trastorno. Los estudios genéticos demuestran una transmisión familiar. En una bibliografía se mencionaba que la genética estaba en el 56% de los casos. También no solo es la genética, sino que también los estudios de adopción implican la contribución de genes y del ambiente. Esto se ha observado en padres que sufren este trastorno. Sus hijos, ya sean biológicos o adoptivos, también van a padecer o son predisponentes a padecerlo. Y también
La baja actividad del gen de la monoamina oxidasa A, que contribuye en la regulación de lo que es la serotonina y la dopamina en el cerebro. Una baja actividad de este gen predispone a que las personas sean agresivas. No en todos los casos las personas que tengan este gen que se encuentran en cromosoma X van a padecer el trastorno. Se mencionaba que aparte de tener baja actividad, también si se encuentran en las situaciones que los predispongan, como ya sea maltrato, ya sea abandono o situaciones caóticas, pues las personas van a presentar este trastorno. Y ya respecto a los factores ambientales, pues hay muchos. Dentro de este, pues están los factores parentales, ya que una educación rígida, ya sea por agresiones físicas o verbales en la infancia, van a llevar al niño a ser de carácter violento en el futuro. También patrones de disciplina incorrectos como sobreprotección van a llevar a que los niños se frustren. También condiciones caóticas en el hogar, el divorcio, el abandono. Es un factor también muy importante, que hayan sido abusados o maltratados durante la infancia y que sus padres también padezcan algún trastorno psicológico o psiquiátrico. Respecto a los factores socioculturales, pues vivir en zonas marginadas, como les había mencionado, que no haya una buena regulación, que las personas sean consumidores de drogas o haya mucha criminalidad, también favorece a que estos niños desde pequeños ya tengan como un factor que contribuye a padecer este trastorno. También sufrir privaciones económicas, ya que sí se ha observado que el nivel socioeconómico bajo es importante o se ha observado en estos pacientes. Y pues falta de red de apoyo social, que no tenga apoyo pues, de su familia, que no participe como en actividades deportivas donde se contribuya a trabajar en equipo. Y ya dentro de los factores psicológicos, pues que sean privados en condiciones caóticas. Esto es pues realmente muy importante para predisponer a que un niño padezca más bien este trastorno. Dentro de los factores neuropsicológicos, pues se ha observado que hay un daño o una disfunción cerebral en estos pacientes, ya sea como una lesión cerebral perinatal, traumatismos craneoencefálicos, encefalitis. También se mencionaba que la madre sea consumidora de drogas o fume o haya sufrido algún traumatismo en el embarazo. Estos pacientes van a presentar defectos en los lóbulos prefrontales. Estos lóbulos participan en lo que es la planeación y la consideración moral de las acciones, interfieren en su capacidad de planificar, evitar riesgos y aprender de sus experiencias negativas. Como les había mencionado, estos pacientes no suelen prever el riesgo de sus acciones y parece que no aprenden de estas. Y ya en el neurodesarrollo es importante que estos pacientes suelen tener bajas frecuencias de pulso en reposo, baja conducta de la piel y una mayor amplitud en los potenciales relacionados con eventos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los individuos van a buscar aquellas acciones que sean peligrosas, que aumenten su adrenalina, para sentir como el nivel deseado de pulso, para satisfacerse a sí mismos. Respecto a los criterios diagnósticos, dentro del DSM-5 se mencionan. Primero hay que hacer los criterios del trastorno de personalidad y ya después se hace el criterio de específicamente de este trastorno. Nos habla de que el paciente tiene que tener un patrón dominante de inatención, vulneración de los derechos de los demás. Esto puede ser producido desde los 15 años de edad y se va a manifestar por 3 o más de los hechos siguientes.
puede ser incumplimiento de las normas sociales, como les había mencionado. Este se va a manifestar con actuaciones repetidas que son motivos de detención. Engaño, esto es por mentiras repetidas, utilizan alias, estafan a los demás para sacar provecho a sí mismos o simplemente para causarse a sí mismos un placer. Son impulsivos, o fracasan para planear con antelación. Suelen pasar irritabilidad y agresividad. Esto va a manifestarse con peleas recurrentes o agresiones físicas a los demás, ya que estos pacientes no solo violan las reglas, sino que también violan los derechos de los demás. Otro factor es que va a haber desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Como les había mencionado, no miden las consecuencias de sus actos, no se preocupan por su seguridad, son irresponsables, tienen la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral incoherente o cumplir con las obligaciones económicas. Ausencia de remordimiento, esta se va a manifestar con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. El individuo tiene como mínimo 18 años y existe evidencia de la presencia de un trastorno de conducta con inicio antes de los 15 años. Este puede ser el trastorno déficit de atención con hiperactividad, y el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar. Bueno, y ya respecto al diagnóstico, es muy importante hacerle una evaluación al paciente. La historia del paciente es la base más importante. Esto se refiere a que muchas veces los pacientes muestran una doble cara o una faceta que no responde a ellos. Pueden llegar al consultorio y manifestarse muy normales, muy pacientes. Entonces, algo muy importante es que incluso hasta el médico más experimentado le puede ser difícil diagnosticar esto. Entonces, se menciona que es importante confrontar al paciente, hacer una historia exhaustiva hasta llegar al punto en el que el paciente llegue a contradecir su historia o llegue a mostrar realmente su personalidad. Entonces, es importante llevar a cabo una buena anamnesis y también reunir antecedentes familiares o de las personas que lo rodean, ya que los familiares nos pueden explicar realmente en diferentes contextos cómo es el paciente. También es importante un historial de trastornos por uso de sustancias, ya que estos pacientes sí son muy predisponentes a tener alguna adicción. Y también estos pacientes tienen una alta mortalidad respecto a morir en accidentes este, prematuros, porque no miden los riesgos y también eh, suelen llevar a cabo los suicidios, por lo que es importante preguntarle al paciente sobre alguna ideación suicida, algún pensamiento o analizar incluso las conductas que lleve a cabo. Respecto a las pruebas psicológicas, se mencionaba que si realmente se lleva a cabo una buena anamnesis, una buena historia clínica, estas ya no pueden ser necesarias, pero en caso de necesitarlas, pues está el inventario de personalidad multifásica de Minnesota, ese más utilizado para evaluar lo que es la personalidad, y en estos pacientes va a haber un patrón típico con puntajes elevados tanto en la desviación psicopática como lo es en la hipomanía. También en aquellos pacientes que sean reclusos, la lista de verificación de psicopatía puede ser útil para medir la gravedad de psicopatía de los individuos o incluso si ya están en una libertad condicional, pues evaluar qué tanto se va a respetar esta libertad. También es importante llevar a cabo un examen neurológico completo para descartar cualquier otra anomalía. Y estos pacientes, como les mencioné anteriormente, que necesitan como de
actividades que incrementen su pulso suelen tener resultados anómalos en lo que es el electroencefalograma. Y al diagnóstico diferencial, pues puede ser con varios trastornos. Algunos de ellos es el trastorno de la personalidad límite, el trastorno por uso de sustancias, algún trastorno psicótico del estado de ánimo, trastorno explosivo intermitente, ya que estos pacientes son muy impulsivos y agresivos, o alguna condición médica como lo es la epilepsia del lóbulo temporal. Bueno, y ya respecto al tratamiento farmacológico, este se va a utilizar para tratar ya sea la depresión, la ira o la ansiedad. Es importante ser muy cautelosos con ese tratamiento, ya que estamos en un trastorno que es muy predisponente a adicciones. Entonces, es importante medir las indicaciones a la hora de recetar alguno de estos medicamentos. Los primeros que se pueden utilizar son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Dentro de estos tenemos la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina y el citalopram. Este está indicado cuando existe un componente de ansiedad o se detecta alguna conducta obsesiva. Los estimulantes inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina, como el metilfenidato, es tratado cuando hay comorbilidad con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y hay problemas en la conducta. Se recomienda que sea de larga duración y que no haya descansos, ya que puede algunos suspenderse en vacaciones o en fines de semana, pero en este caso no se recomienda. Hay algunos efectos secundarios como puede ser insomnio, inapetito, algunos efectos gastrointestinales, pero estos suelen ser limitados. También tenemos lo que son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina como la atomoxetina. Estos igual son para tratar lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y cuando existe algún componente de ansiedad. Estos igual, respecto a sus efectos secundarios, suelen ser gastrointestinales y pues también no suelen ser tan graves. También podemos utilizar lo que son los antipsicóticos de segunda generación. Estos han mostrado una eficacia y seguridad, incluso una menor tendencia a producir síntomas piramidales en comparación con los antipsicóticos de primera generación. En respecto a sus efectos secundarios, pues también hay varios y también incluso a los que les mencioné, también puede haber cardiovasculares como un alargamiento del segmento QT. Ah, también estos son importantes medir más bien sus efectos, como puede ser la sedación moderada, ya que pues la mayoría son infantes, entonces es importante valorar eso. También que va a haber un aumento de peso, un aumento de la prolactina, entonces eso ya es dependiendo de cada clínico, como vaya viendo al paciente. Bueno, ya respecto al tratamiento no farmacológico, estos pacientes a menudo es difícil tratarlos con la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual tiene buenos resultados en aquellos pacientes que presentan una impulsibilidad. Es importante no querer cambiar al paciente, sino más bien poner metas a corto plazo con él, ya sea, por ejemplo, cumplir con las responsabilidades escolares o intentar no agredir a nadie en un lapso de tiempo que se propongan. También mencionaba que es importante los grupos de autoayuda con mismos pacientes que padezcan este trastorno. Y pues también se mencionaba un tratamiento multimodal. Esto es que primeramente se tenga una buena relación con el médico, se tome el tratamiento de forma adecuada, sea acompañado del adulto que esté a cargo de esa persona. También ponerse metas
respecto a la comunidad, como ayudar a la gente, alejarse de aquellos criminales, alejarse de lo que es el abuso de algunas drogas, ayudar en actividades de la comunidad como actividades recreativas. También se mencionaba que estos pacientes suelen ser pues muy promiscuos, lo que los lleva como a padecer también muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces es importante pues hablar y dar una educación sexual adecuada con estos pacientes. También ayudarlos con sus, pues a manejar más bien su relación con sus compañeros de escuela. Tener como parte de médicos pues una vigilancia adecuada respecto a los comportamientos autodestructivos de estos pacientes. Y ya, pues, respecto al pronóstico de estos pacientes, suele ser bien, suelen remitir durante la vida adulta, pero no en el caso de aquellos pacientes, como les mencioné, que suelen tener un inicio más precoz, por lo que, pues, en la vida adulta van a padecer mucho este trastorno y esto sí los puede llevar a padecer otros trastornos como trastornos depresivos o trastornos de algún abuso de sustancias. Entonces, pues ya como en conclusión, este trastorno realmente es muy importante conocerlo. Personalmente yo cuando leí trastorno antisocial creí que se refería a algún trastorno de alguien que no habla con la gente, como alguien tímido, pero ya leyendo más a fondo, me di cuenta de que realmente yo lo estaba confundiendo con alguien asocial y no más bien alguien antisocial, es alguien como que está en contra de la sociedad, por lo mismo, pues no sigue las reglas, no sigue la disciplina, no respeta a los demás, no mide sus acciones o las consecuencias de sus acciones, por lo que esto lo va a llevar a perjudicar a las demás personas. Este, y bueno, pues como tal también los trastornos de la personalidad, sea cual sea, pues son difíciles algunas veces de saber su causa, por lo que también esto interfiere en saber cómo abordarlos. Este trastorno pues no suele ser como no tiene una gran incidencia en el país, pero pues sí es un trastorno que afecta realmente de una manera significativa lo que es la vida de la persona y la vida de lo que les rodea. Y pues realmente al tratarse de un trastorno de la personalidad, pues es inevitable curar o cambiar la personalidad de las personas de manera radical, por lo que pues la mayoría de las veces la terapia es como el mayor tratamiento. El problema, al menos con este trastorno, es que debido a que no se suelen seguir las órdenes, pues suele llevarnos a una gran dificultad para tratarlo. Eh, pues por tratarse de un trastorno que afecta a los niños, pues también es como difícil evitarlo, ya que la mayoría de las etiologías de este trastorno, aparte de ser genéticas, también son ambientales. Y pues realmente a veces como médicos no podemos hacer nada para cambiar el ambiente de esos niños, de esas personas. Y pues realmente no solamente es difícil para la persona que lo padece, ni para sus familiares, sino que también afectan pues a toda la sociedad en sí. Y pues realmente es importante conocerlo, saber que pues realmente la mayoría de estas personas suelen terminar en reclusorios, primeramente porque pues suelen ser menores de edad los que lo manifiestan y pues ya en la vida adulta si se sigue pues realmente trae muchos comórbidos para estas personas. Eh, También es importante que exista
respuesta o ayuda por parte de los padres, de los familiares, para que pues pueda llegarse a una buena resolución del trastorno, que si es que no se va a eliminar del todo, mínimo pues intentar disminuir las consecuencias de este, ya que al igual que hay pues muy malos efectos, también hay buenos resultados si se puede llegar tanto a un diagnóstico temprano, adecuado, tanto a un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o de terapia, que los familiares y pues el paciente estén dispuestos a ayudar y a mejorar este trastorno. Y pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.